Hasán Incas. La guerra que el Perú casi olvidó. En el corazón de la Amazonía peruana, miles de personas desaparecieron, sin que gran parte del país lo supiera. No fue una batalla entre dos ejércitos. Fue una guerra dentro de comunidades enteras. Familias completas fueron desplazadas, otras desaparecieron, y decenas de comunidades dejaron de existir. Esta es la historia del pueblo Hasán Inca, durante el conflicto armado interno en el Perú. Una historia que durante años, casi no se contó. Pero, antes de continuar, suscríbete y activa las notificaciones. El objetivo de este documental no es construir un relato de propaganda, ni alimentar enfrentamientos políticos. Es comprender, con el mayor rigor posible, uno de los episodios más dolorosos de la historia reciente del Perú. El silencio de la selva. Hay lugares donde el silencio no significa paz. Significa memoria. Porque hay territorios donde la selva terminó ocultando mucho más que árboles, ríos y montañas. Ocultó comunidades enteras que desaparecieron. Ocultó caminos por donde miles de personas huyeron para salvar la vida. Ocultó cementerios improvisados que nunca llegaron a registrarse en ningún mapa. Y ocultó historias que durante demasiado tiempo apenas fueron conocidas fuera de la Amazonía. Cuando en el Perú se habla de los años de la violencia, la memoria colectiva suele viajar a Ayacucho, Lima, Huancavelica o el Alto Huallaga. Se recuerdan los coches bomba, los apagones, los asesinatos de autoridades, las imágenes de edificios destruidos y las operaciones que marcaron el fin de la cúpula de Sendero Luminoso. Pero existe otra historia. Una historia que ocurrió cientos de kilómetros más al este, donde los caminos asfaltados terminaban y comenzaba la inmensidad del bosque amazónico. Allí vivía, y sigue viviendo, el pueblo Hasán Inca. Un pueblo que durante siglos había resistido invasiones, epidemias, la explotación del caucho y la expansión de colonos sobre sus territorios. Sin embargo, nada de eso lo preparó para la guerra que estaba por llegar. Entre mediados de la década de 1980 y los primeros años de la década de 1990, gran parte de la selva central quedó atrapada en el conflicto armado interno. Las investigaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación documentaron que miles de Hasán Incas fueron asesinados, desplazados o sometidos a cautiverio por Sendero Luminoso. Comunidades enteras fueron desintegradas y decenas dejaron de existir como consecuencia de la violencia y los desplazamientos. Durante años, muchas de estas historias apenas ocuparon espacio en la conversación nacional. Mientras el país seguía con atención, lo que ocurría en las ciudades y en la sierra, en la Amazonía, se desarrollaba una tragedia de enormes proporciones. Este documental no busca reemplazar el trabajo de los historiadores, los antropólogos, ni de las propias comunidades que han preservado su memoria. Su propósito es reconstruir, con base en investigaciones, documentos y testimonios, cómo un pueblo indígena quedó en el centro de una guerra que no eligió. Cómo resistió. Y por qué esa historia sigue siendo imprescindible para comprender el Perú contemporáneo. Porque la memoria no consiste únicamente en recordar lo ocurrido. Consiste también en preguntarnos por qué ocurrió. Y qué decisiones hicieron posible que sucediera. Hasán Incas. La historia que el Perú no debe olvidar. Las guerras suelen contarse desde las capitales, desde los cuarteles, desde los despachos de los gobiernos o desde las decisiones de quienes empuñaron las armas. Pero rara vez se cuentan desde la perspectiva de quienes quedaron atrapados entre todos ellos. Los Hasán Incas no planificaron una revolución,
no dirigieron operaciones militares, no decidieron dónde comenzaría el conflicto. Sin embargo, terminaron pagando uno de los costos humanos más altos de toda la guerra. Comprender lo que ocurrió en la Selva Central no es solo un ejercicio de memoria histórica. También es una oportunidad para entender qué sucede cuando un Estado llega tarde a territorios donde durante décadas estuvieron ausentes los servicios básicos, la justicia y la protección efectiva. Y para reconocer el papel que desempeñaron las propias comunidades indígenas, no solo como víctimas, sino también como protagonistas de su resistencia y de la reconstrucción posterior. Porque esta historia no termina con la violencia. También habla de supervivencia, de organización y de la decisión de un pueblo de seguir existiendo. Un pueblo que aprendió a resistir. Mucho antes de que el Perú existiera como república. Mucho antes de la llegada de los españoles. Y mucho antes de que alguien imaginara una guerra entre el Estado y una organización armada, los asánincas ya habitaban estas tierras. Su historia no comenzó con el conflicto armado, ni con la colonización, ni siquiera con el Imperio Inca. Su presencia en la Amazonía central se remonta a siglos atrás y forma parte de la larga historia de los pueblos Arawak, una de las grandes familias lingüísticas de Sudamérica. Los asánincas desarrollaron una forma de vida profundamente vinculada al bosque. Los ríos eran sus caminos, la selva, su fuente de alimento, y el territorio no era una propiedad individual. Era parte de una relación colectiva con la naturaleza, con los antepasados y con las generaciones futuras. Para ellos, el bosque no era un recurso por explotar. Era el espacio donde transcurría la vida. Cada quebrada, cada árbol, cada planta medicinal, cada ruta de caza, todo formaba parte de un conocimiento acumulado durante generaciones. Un conocimiento que no se aprendía en libros. Se transmitía caminando, junto a los mayores, escuchando, observando, viviendo. El Imperio Inca. Cuando el Imperio Inca alcanzó su máxima expansión, durante los siglos XV y comienzos del XVI, intentó extender su influencia hacia la Amazonía. Los cronistas registraron expediciones organizadas por gobernantes como Pachacútec y Túpac Inca Yupanqui. Su objetivo era incorporar las tierras orientales al Tahuantinsuyo. Sin embargo, la selva imponía obstáculos que los ejércitos andinos no estaban acostumbrados a enfrentar. Las lluvias, la vegetación, las enfermedades tropicales y la capacidad de los pueblos amazónicos para desplazarse por un territorio que conocían a la perfección. Los incas establecieron contactos comerciales y alianzas con algunos grupos, pero nunca consiguieron ejercer un control duradero sobre gran parte de la Amazonía central. Esa experiencia dejó una huella profunda. La independencia frente a poderes externos se convirtió en un rasgo constante de la historia asáninca. Y volvería a ponerse a prueba una y otra vez. La llegada de los españoles. Con la conquista española, comenzó una nueva etapa. Desde el siglo XVI, expediciones militares y religiosas intentaron ingresar a la Amazonía. Las órdenes religiosas, especialmente los franciscanos, fundaron misiones con el propósito de evangelizar a los pueblos indígenas. En algunos lugares se establecieron relaciones relativamente estables. En otros, la resistencia fue constante. Las enfermedades introducidas desde Europa provocaron una disminución drástica de la población indígena en amplias regiones del continente. A ello se sumaron los trabajos forzados, los desplazamientos y las incursiones esclavistas.
Muchas comunidades optaron por internarse aún más en la selva para evitar el contacto permanente con los centros coloniales. Aquella decisión permitió preservar buena parte de su lengua, sus formas de organización y su identidad cultural. Pero también reforzó una realidad que se repetiría durante siglos. La distancia entre el poder político instalado en la costa y la vida cotidiana de los pueblos amazónicos. Juan Santos Atahualpa. La Gran Rebelión. En 1742 ocurrió uno de los episodios más extraordinarios de la historia de la Amazonía peruana. Un líder, conocido como Juan Santos Atahualpa, apareció en la selva central, proclamando que había llegado el momento de expulsar a los españoles. Su figura continúa siendo objeto de debate entre los historiadores. No existe consenso absoluto sobre sus orígenes. Algunas fuentes sostienen que era descendiente de nobles andinos. Otras afirman que había recibido formación religiosa. Lo cierto es que consiguió algo excepcional. Articuló una alianza entre distintos pueblos amazónicos, entre ellos los asánincas, y dirigió una rebelión que expulsó a los misioneros y al aparato colonial de gran parte de la región. Durante décadas, la corona española perdió el control efectivo sobre extensos territorios de la selva central. La rebelión de Juan Santos Atahualpa se convirtió en un símbolo de resistencia frente a la dominación externa. Ese recuerdo permanecería vivo mucho después de su desaparición. La República, pero no para todos. Cuando el Perú proclamó su independencia en 1821, la vida de muchas comunidades amazónicas cambió muy poco. Los nuevos gobiernos republicanos concentraron sus esfuerzos en la costa y en la sierra. La Amazonía continuó siendo vista principalmente como una frontera por ocupar, no como un territorio habitado por pueblos con derechos propios. Durante gran parte del siglo XIX, la presencia estatal siguió siendo limitada. Las escuelas eran escasas. Los puestos de salud prácticamente inexistentes. Las comunicaciones dependían de los ríos. Y la representación política de los pueblos indígenas amazónicos era casi nula. La distancia no solo era geográfica, también era institucional. Esa ausencia tendría consecuencias profundas un siglo después, cuando la violencia política alcanzara la región. El caucho. Una nueva forma de violencia. A finales del siglo XIX y comienzos del XX, una nueva fiebre económica transformó la Amazonía. El caucho. La creciente demanda internacional convirtió al látex en uno de los productos más codiciados del mundo. Pero esa riqueza tuvo un costo humano inmenso. En diferentes regiones amazónicas, miles de indígenas fueron sometidos a trabajos forzados, esclavitud por deudas, castigos físicos y desplazamientos. Si bien la intensidad y las formas de explotación variaron según la zona, el auge cauchero dejó una huella duradera en la vida de numerosos pueblos indígenas, incluidos sectores del territorio asáninca. La memoria de esa violencia quedó grabada en las comunidades. Era una nueva demostración de que los intereses externos podían alterar radicalmente su forma de vida. La historia del pueblo asáninca está marcada por siglos de resistencia. Resistió intentos de conquista. Resistió epidemias, resistió la esclavitud, resistió el despojo. Pero en las últimas décadas del siglo XX surgiría un enemigo distinto. No llegaría buscando oro, ni caucho, ni nuevas tierras. Llegaría con una ideología revolucionaria. Con fusiles. Y con un proyecto
que transformaría la selva central en uno de los escenarios más sangrientos del conflicto armado interno peruano. La guerra estaba a punto de comenzar. El nacimiento de una guerra. Para entender cómo la violencia llegó a la selva central, primero hay que entender algo más profundo. No fue un estallido repentino. Fue el resultado de un proceso político, social e ideológico que se fue gestando durante años. En la década de 1970, el Perú vivía una transformación compleja. El gobierno militar iniciado en 1968 impulsó reformas estructurales profundas, entre ellas la reforma agraria, que modificó la propiedad de la tierra en el campo peruano. Sin embargo, estas reformas no resolvieron las desigualdades históricas. En muchas zonas rurales, especialmente en la Sierra Sur, persistían la pobreza, la exclusión y la ausencia del Estado. En ese contexto, surgieron movimientos políticos radicales que interpretaron esa desigualdad como el resultado de un sistema que debía ser destruido, no reformado. Entre ellos, uno en particular, tomaría un camino extremo. La ideología de la guerra popular. En la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, en Ayacucho, un grupo de intelectuales y estudiantes comenzó a desarrollar una interpretación radical del marxismo-leninismo-maoísmo. Entre ellos, destacó el profesor de filosofía, Abimael Guzmán, quien lideraría el Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso. Su propuesta no era una reforma política ni una vía electoral. Planteaba lo que denominaban una guerra popular prolongada. Un proceso de violencia organizada desde el campo hacia la ciudad. Según esta lógica, el Estado peruano no podía ser transformado desde dentro. Debía ser destruido y reemplazado por un nuevo poder revolucionario. El inicio del conflicto armado interno. El 17 de mayo de 1980, en el distrito de Chuschi, provincia de Cangallo, Ayacucho, un grupo de militantes de Sendero Luminoso quemó material electoral en vísperas de las elecciones generales. Ese acto marcó simbólicamente el inicio del conflicto armado interno en el Perú. Lo que comenzó como acciones aisladas en zonas rurales de Ayacucho, se expandió rápidamente. Durante los primeros años, Sendero Luminoso consolidó presencia en comunidades altoandinas donde combinaba propaganda ideológica con violencia sistemática. Autoridades locales fueron asesinadas. Comunidades fueron obligadas a obedecer nuevas normas impuestas por la organización. Y cualquier forma de oposición era castigada con extrema violencia. La expansión hacia la selva. A mediados de la década de 1980, Sendero Luminoso comenzó a expandirse más allá de sus zonas iniciales de operación. Uno de sus objetivos estratégicos fue la selva central. La región de Junín, especialmente las cuencas de los ríos N, Tambo y Perene, ofrecía condiciones favorables para su expansión. La geografía dificultaba la intervención del Estado. Los caminos eran limitados y la presencia institucional era débil en amplias zonas rurales. Pero había algo más importante. Había comunidades organizadas. Y dentro de ellas existían estructuras sociales que podían ser transformadas o destruidas para imponer un nuevo orden. El primer contacto. Los primeros contactos entre Sendero Luminoso y las comunidades asánicas no fueron inmediatos ni uniformes.
En algunos casos, los grupos armados se presentaban como aliados de los sectores más pobres. En otros, utilizaban la intimidación desde el inicio. Con el tiempo, la estrategia se volvió más clara. El objetivo no era convivir con las comunidades. Era controlarlas. Las autoridades tradicionales fueron progresivamente desplazadas. Las decisiones comunales comenzaron a ser supervisadas. Y la vida cotidiana empezó a regirse por órdenes externas. Lo que en un inicio parecía una presencia distante, se transformó rápidamente en un sistema de control territorial. Un territorio en disputa. La selva central no era solo un espacio geográfico. Era un territorio estratégico. Para Sendero Luminoso representaba una oportunidad de expansión. Para el Estado, un desafío logístico. Y para los pueblos indígenas, su hogar. Pero ese hogar comenzaba a transformarse en un campo de disputa. A medida que la presencia de la organización armada crecía, también lo hacía la tensión en las comunidades. Las primeras señales de violencia no tardaron en aparecer. Y con ellas, el inicio de una de las etapas más duras para el pueblo asáninca. Lo que comenzó como una expansión ideológica en la sierra, estaba a punto de convertirse en una tragedia humanitaria en la Amazonía. En los siguientes años, la violencia ya no sería esporádica. Sería sistemática y alcanzaría niveles que transformarían para siempre la vida de miles de familias asánicas. El tiempo de la guerra en la selva central estaba por comenzar. A mediados de la década de 1980, la guerra dejó de ser una amenaza lejana para el pueblo asáninca. Ya no se hablaba de rumores, ya no se trataba de relatos que llegaban desde la sierra. La violencia había cruzado el umbral de la selva y había comenzado a instalarse dentro de las comunidades. Lo que ocurría en la selva central no fue un conflicto convencional entre dos ejércitos. Fue una ocupación progresiva del territorio y de la vida cotidiana. Una transformación forzada del orden social. El control progresivo. Entre 1986 y 1989, Sendero Luminoso consolidó su presencia en las cuencas del río N, el río Tambo y zonas del Perené. Su estrategia no consistía únicamente en atacar. Consistía en permanecer y controlar. El avance se dio en varias etapas. Primero, el ingreso de pequeños grupos armados. Luego, la instalación de campamentos en zonas estratégicas. Y finalmente, la subordinación de comunidades enteras. Las autoridades tradicionales fueron desplazadas o eliminadas. Las reuniones comunales dejaron de ser espacios de decisión propia. Las decisiones pasaron a estar supervisadas por mandos armados. El territorio dejó de pertenecer a quienes lo habitaban y comenzó a ser administrado bajo una lógica de guerra. La violencia no era aleatoria. Era sistemática y cumplía una función específica. El terror operaba como herramienta de control. Los líderes comunitarios fueron uno de los primeros objetivos. Dirigentes, maestros, autoridades locales y personas con capacidad de organización fueron perseguidos. En muchos casos, asesinados públicamente. El mensaje era claro. La obediencia no era opcional. Era obligatoria. Las comunidades comenzaron a vivir bajo una tensión constante. Cualquier decisión podía ser interpretada como traición. Cualquier intento de resistencia podía tener consecuencias irreversibles. El cautiverio de comunidades enteras.
A medida que el control se intensificaba, miles de familias comenzaron a huir. No fue una migración voluntaria, fue un desplazamiento forzado. Las comunidades abandonaban sus viviendas con lo poco que podían cargar. Algunas caminaban durante días. Otras se internaban en zonas aún más profundas de la selva. Muchas lo hacían sin un destino claro. Solo con una certeza, quedarse podía significar la muerte. Pero huir tampoco garantizaba la supervivencia. El bosque ofrecía refugio, pero también aislamiento, enfermedades, hambre y separación familiar. La selva se convirtió en un espacio de supervivencia extrema. Uno de los aspectos más graves del conflicto en la selva central fue el cautiverio de comunidades. Según investigaciones recopiladas posteriormente por la Comisión de la Verdad y Reconciliación, miles de asánincas fueron trasladados o retenidos en campamentos controlados por Sendero Luminoso. Allí, la vida cotidiana estaba completamente subordinada a las órdenes de la organización. El trabajo era obligatorio, la movilidad estaba restringida y la vigilancia era permanente. Las comunidades no desaparecieron de inmediato. Fueron desarticuladas progresivamente, convertidas en espacios controlados, donde la autonomía dejó de existir. Los niños fueron una de las víctimas más vulnerables. Muchos crecieron en contextos de violencia constante. Algunos fueron separados de sus familias. Otros fueron incorporados a estructuras de control desde edades tempranas. Su infancia quedó marcada por el conflicto. No conocieron estabilidad, no conocieron escuela regular, no conocieron un entorno libre de miedo. Para toda una generación, la guerra no fue un evento. Fue el entorno en el que crecieron. Un estado que llega tarde. Durante estos años, la presencia del Estado en la selva central fue limitada y tardía. Las dificultades geográficas, la falta de infraestructura y la complejidad del conflicto dificultaron una respuesta efectiva. En algunas zonas, la intervención militar llegó cuando gran parte del daño ya estaba hecho. La población civil quedó atrapada entre dos realidades. Por un lado, una organización armada que ejercía control territorial. Por el otro, un Estado que intentaba recuperar presencia en un territorio profundamente afectado. En medio de ambos, las comunidades asánincas. A finales de la década de 1980, la selva central ya no era la misma. Comunidades habían desaparecido, familias habían sido separadas y miles de personas vivían desplazadas o bajo control armado. Pero en medio de esa devastación, comenzaba a surgir algo inesperado. Una forma de organización indígena que cambiaría el rumbo del conflicto, la resistencia asáninca. Entre 1990 y 1993, la selva central vivió los años más duros del conflicto armado interno. No fue solo una etapa de violencia. Fue el momento en el que la supervivencia de miles de personas estuvo en riesgo directo. Las investigaciones posteriores estiman que el pueblo asáninca sufrió miles de muertes, desplazamientos masivos y el colapso de decenas de comunidades, siendo este periodo el de mayor intensidad. Pero más allá de las cifras, lo que ocurrió en esos años fue una transformación radical del territorio. La guerra dejó de ser episódica. Se volvió total. El control absoluto del territorio. En este periodo, Sendero Luminoso consolidó su dominio en amplias zonas de los valles del río N y el río Tambo. El control no era simbólico, era físico. Las comunidades no solo eran vigiladas, eran administradas bajo un sistema de obediencia forzada. El desplazamiento de personas se convirtió en una herramienta estratégica.
Las familias eran reubicadas, según las necesidades del grupo armado. El territorio dejó de ser un espacio comunitario. Se transformó en una red de control logístico, donde cada persona tenía una función asignada. Uno de los aspectos más devastadores de esta etapa fue la desaparición de comunidades completas. No siempre significaba exterminio inmediato. En muchos casos, significaba algo más silencioso. El abandono forzado, el desplazamiento masivo, la fragmentación familiar y la pérdida del vínculo con el territorio. Decenas de comunidades sasánicas dejaron de existir como unidades organizadas durante estos años. Sus habitantes sobrevivientes fueron absorbidos por otros espacios o se internaron en la selva para evitar el conflicto. La geografía ayudó a ocultar lo ocurrido, pero también dificultó la reconstrucción posterior de la memoria. El control territorial no solo era militar, también era económico. Las comunidades eran obligadas a producir alimentos para sostener la estructura armada. La agricultura, la pesca y el transporte fluvial fueron reorganizados bajo vigilancia. El trabajo dejó de ser una actividad comunitaria, se convirtió en una obligación impuesta. Este sistema no buscaba únicamente supervivencia. Buscaba sostenibilidad del control armado. El costo humano. Detrás de cada decisión estratégica había una consecuencia humana. Familias separadas, niños creciendo sin sus padres, ancianos abandonando sus comunidades, jóvenes obligados a adaptarse a un entorno de violencia constante. El miedo dejó de ser una emoción puntual, se convirtió en un estado permanente. En muchos testimonios, recogidos posteriormente, los sobrevivientes describen este periodo como uno en el que la vida cotidiana dejó de tener estabilidad. Cada día podía significar una pérdida. Pero en medio de esta situación extrema, comenzó a surgir una respuesta. No inmediata, no uniforme, pero decisiva. Las comunidades sasánicas empezaron a reorganizarse. Algunas lograron escapar del control directo. Otras establecieron formas de defensa colectiva. Y en ciertos territorios comenzaron a aparecer estructuras de autodefensa indígena. Este proceso no fue sencillo. Implicaba riesgos constantes y decisiones que podían costar la vida. Pero también representaba una afirmación fundamental: la voluntad de no desaparecer. (1992) Un punto de inflexión. En 1992 ocurrió un hecho que cambiaría el curso del conflicto armado interno en el Perú. La captura de Abimael Guzmán, en Lima, marcó el inicio del debilitamiento progresivo de la organización. Sin embargo, en la selva central, los efectos no fueron inmediatos. El control territorial no desapareció de un día para otro. En muchas zonas, la violencia continuó. Las estructuras locales seguían operando y las comunidades aún enfrentaban las consecuencias de años de conflicto. El proceso de reducción de la violencia fue gradual, no hubo un final inmediato, sino una desarticulación progresiva del sistema de control armado. Las comunidades que sobrevivieron comenzaron lentamente a regresar a sus territorios o a reconstruirlos desde cero. Pero las heridas eran profundas. La pérdida de vidas, la desaparición de comunidades y la fragmentación social dejaron marcas que persisten hasta hoy. El periodo más violento del conflicto en la selva central había llegado a su fin. Pero la historia del pueblo asáninca no terminó con la guerra. Comenzaba una nueva etapa. La reconstrucción, la búsqueda de justicia y la lucha por la memoria. La reconstrucción después de la destrucción.
El fin del periodo más violento no significó el fin de las consecuencias. Para el pueblo asáninca, la guerra no terminó en 1992 ni en 1993, terminó mucho después. Y en muchos sentidos, nunca terminó del todo. Cuando la estructura de Sendero Luminoso comenzó a debilitarse en la selva central, las comunidades que habían sobrevivido iniciaron un proceso lento de retorno. Pero no regresaban a lo que habían dejado, regresaban a territorios transformados. Muchas comunidades encontraron sus tierras abandonadas, destruidas o tomadas por la vegetación. Otras descubrieron que ya no existía la estructura social que la sostenía. Las familias estaban fragmentadas, los líderes tradicionales habían sido asesinados o desplazados, y la transmisión de conocimientos se había interrumpido durante años. La reconstrucción no fue solo material, fue también cultural y emocional. Durante los últimos años del conflicto y el inicio del proceso de pacificación, muchas comunidades asánicas organizaron comités de autodefensa. Estas estructuras surgieron como respuesta directa a la violencia. No eran ejércitos regulares, eran organizaciones comunitarias. Su objetivo era proteger a la población civil y evitar el regreso del control armado. En algunos casos, trabajaron en coordinación con el Estado. En otros, actuaron de manera autónoma. Pero en todos los casos, representaron una decisión fundamental: la de no volver a ser sometidos. La Comisión de la Verdad y Reconciliación documentó que el pueblo asáninca fue uno de los más afectados por el conflicto armado interno en la Amazonía peruana. Sus investigaciones estimaron miles de personas asesinadas o desaparecidas durante el conflicto, decenas de comunidades destruidas o abandonadas. Y entre 30 y 40 comunidades que dejaron de existir como unidades sociales organizadas. Miles de personas fueron desplazadas de sus territorios y un número significativo fue sometido a cautiverio en distintos momentos del conflicto. Estas cifras no son solo estadísticas. Representan historias interrumpidas, familias incompletas y una transformación profunda del tejido social. La memoria como lucha. Después de la violencia, comenzó otra lucha. La lucha por la memoria. Organizaciones indígenas, líderes comunitarios y sobrevivientes iniciaron un proceso de reconstrucción histórica. No solo para recordar lo ocurrido, sino para exigir reconocimiento, justicia y reparación. La memoria se convirtió en una herramienta política y cultural. Una forma de afirmar que lo ocurrido no debía ser olvidado. El conflicto armado interno en el Perú dejó más de 2 décadas de violencia. Pero sus efectos no terminaron con la firma de la paz. En la selva central, muchas de las heridas siguen presentes. La pérdida de líderes, la fragmentación de comunidades y el impacto cultural del conflicto aún se sienten hoy. Comprender esta historia no es un ejercicio del pasado, es una necesidad del presente. Porque los territorios que fueron escenario de violencia siguen siendo territorios vivos, habitados y en proceso constante de reconstrucción. El pueblo asáninca sobrevivió. Pero sobrevivir no significa no haber sido herido. Significa haber atravesado una de las etapas más duras de su historia reciente. Y aún así, seguir existiendo. En cada comunidad reconstruida, en cada niño que aprende su lengua, en cada líder que continúa defendiendo su territorio, la historia sigue escribiéndose. Y su memoria sigue viva. Si este documental te
te ayudó a comprender una parte de la historia del Perú que pocas veces se cuenta. Apóyanos suscribiéndote al canal y compartiéndolo. No para consumir más contenido, sino para seguir construyendo memoria. Y recuerda, este no es solo un video sobre el pasado, es una invitación a no olvidar. Porque lo que se olvida, se repite. Y lo que se recuerda con honestidad, puede cambiar el futuro.